Señor diputado, compartimos el discurso que hizo íntegramente usted. Nos parece muy apropiado, de la misma forma que también la interpelación que había planteado sobre el tema del RIDEA. Nos parece que el RIDEA debería jugar un papel muchísimo más importante del que está jugando, que es importante, pero tendría la posibilidad de poder estar jugándolo. Para él no es muy importante que ese proyecto de ley se presentara, porque hay reformas que se deben hacer y que son urgentes. Por ejemplo, esa ley permitiría ampliar el número de personas que formen parte, permitiría al mismo tiempo reducir el peso excesivo de los miembros de representación, que lo tienen y mucho, permitiría también abrir el ámbito de las disciplinas. Por lo tanto, pensamos que son todo ello puntos muy importantes, muy necesarios y que, por lo tanto, esa propuesta de ley ya necesaria, ¿no? Para el RIDEA, que, como bien decía usted, el Real Instituto de Estudios Asturianos, cumpliendo ya 75 años de historia, por lo tanto, forma parte de la historia de este país. Y fíjese usted, en este Día de las Letras Asturianas también nos gustaría que fuera un papel muchísimo más importante, ¿no?, en este ámbito. Desde el punto de vista de la situación económica, y es cierto, aquí es una situación que también hay que decirlo. Ustedes votaron los presupuestos y quéjense de los incumplimientos. El Partido Popular no votó los presupuestos y quéjase, no hay dinero. Pues fíjense, nosotros votamos los presupuestos y rechazaron todas las enmiendas. Imaginen, aquí tenemos un amplio abanico de situaciones, pero no hay nadie contento. Ni el Partido Socialista, porque después va a justificar por qué son los incumplimientos. Por lo tanto, aquí con los presupuestos no hay nadie completo, independientemente. Tenemos una gama amplísima de posibilidades. Pero ya es cierto que la situación del RIDEA es calamitosa, la situación económica del RIDEA es calamitosa. ¿Y cómo se mantiene? Se mantiene fundamentalmente a base del voluntarismo. Y es que se dijo aquí, y es cierto, y lo compartimos. Y es decir, si de repente la gente que colabora voluntariamente por amor a la cultura, por amor a lo que significa el Real Instituto, dejara de hacerlo, claro, las personas que están trabajando estarían en una situación dificilísima, realmente muy difícil, ¿no? Por lo tanto, y es cierto que la situación económica es muy calamitosa y habría que resolverla. Yo no sé si a través de un presupuesto, a través de lo que sea, no lo sé, no tengo ni idea. Pero bueno, para eso está el Gobierno, para eso estamos los grupos, para pensar lo que estamos poniendo encima de la mesa y es la situación económica y es calamitosa y hay que resolverla. Y el presupuesto que aprobamos, pues no la resolvió. Por lo tanto, habrá que tener algún mecanismo que permita resolver eso. Porque si no parezco una maldición bíblica. Lo que hice en diciembre de 2020 va persiguiéndome hasta el día que me muera. Bueno, habrá algo que hacer por el medio. Porque de repente, cuando hay una pandemia, aparecieron fondos, bueno, pues se necesitará. Y en tercer lugar, usted plantea otra cosa que ya es cierto. O sea, hay un montón de cosas que ustedes ponen en la moción que ya se están haciendo, claro, pero puede hacerse muchas más y mucho mejor. Pero hay una que ya es cierto. Cuando abrimos, hay que abrir a la sociedad. Y es cierto que está abierto. Tiene que colaborar. Y es cierto que colabora. Pero ese punto que dijo usted, que es fundamental y que lo comparto totalmente, que es el punto de la cohesión territorial, tan necesaria, de que cualquier parte de Asturias, en cualquier lugar, pueda tener disposición y acceder a lo que estamos accediendo en cualquier otra parte de las personas que vivimos en el centro. Y eso ya sí, para evitar que acabemos siendo un núcleo de gente, una especie de conurbano, ¿no?, como el que podemos ver, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, me parece muy bien. Y quiero terminar haciendo un breve recordatorio a la persona que nos estuvo representando en el RIDEA estos últimos tiempos, a Podemos Asturias, a Luis Arias Argüelles Meres. Y quiero hacer ese recordatorio porque hay una persona intelectual, una persona de cultura de primer nivel, un republicano comprometido y una persona que defendió la cultura y las lenguas propias de Asturias y que lo hizo hasta el último momento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el reconocimiento, y es fundamental el reconocimiento de este grupo parlamentario, y creo que hay algo que comparte la Cámara y una persona, un intelectual destacado de Asturias, es una pérdida muy grande, ¿no? Por lo tanto, vamos a apoyar la moción, que nos parece muy pertinente, muy necesaria.